Hola, buenas noches. Eh, Bienvenidos a webinar de la Sochicar. Eh, en este momento vamos a presentar un webinar muy interesante que ya hace algún tiempo tuvimos una reunión clínica en la Sochicar hace muchos años de este mismo tema, que es amiloidosis cardíaca. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Norma Beatriz Sterling de Speciale. La doctora Norma es doctora en bioquímica, investigadora emérita del CONICET en Argentina y vicepresidenta de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires. Vamos a partir con dos charlas. Yo voy a partir hablando respecto a amiloidosis cardíaca por transtiritina. Vamos a terminar con un caso clínico y luego le vamos a dar paso a la doctora Norma Steri. Al final de la presentación, la idea es que puedan hacer llegar sus preguntas a través del chat, cosa de poder comentar un poco las distintas inquietudes que se les vayan presentando en el camino. Vamos a ver, vamos a compartir. Bueno, vamos a partir entonces con mi primera parte. Nosotros llevamos un tiempo ya desarrollando lo que es la amiloidosis cardíaca por transtiritina. Yo estoy hablando en representación de un grupo de estudio de amiloidosis acá en Santiago de Chile, tenemos un registro con más de 10 centros que han ido participando en el tiempo y hemos tenido algo de experiencia que es mucho menor a la que tienen en Argentina o en Brasil, pero algo hemos hecho. Estos son mis conflictos de interés. La amiloidosis cardíaca es una enfermedad que tiene por dos, o sea, el 95% de la amiloidosis se debe a dos tipos de proteínas. Una que son provenientes de las cadenas livianas, que en general es una patología hematológica, que es lo que se llama amiloidosis AL, y otra que es por transtirretina, que es una proteína que se sintetiza fundamentalmente en el hígado, pero puede venir también del plexo coroides de la retina. Sus características parecieran ser similares, pero tienen diferencias clínicas importantes en pronóstico y en evolución. Cuando hablamos de amiloidosis cardíaca por transtirretina, es una enfermedad rara y poco frecuente. Ya tenemos algunos datos publicados respecto a la verdadera incidencia y prevalencia de esto. Se estima, por ejemplo, que en Estados Unidos más o menos 6 habitantes por cada millón de habitantes tiene amiloidosis cardíaca por transtirretina y tiene una incidencia de más o menos 3,9 casos por millón de habitantes año. Ustedes pueden ver que en el mapa que tiene Portugal es la cuna donde partió esta enfermedad, se llamaba enfermedad de Andrade, partió con un grupo de familia que tenía neuropatía y cardiopatía, y pueden ver que allá la prevalencia en Portugal, estamos hablando de 229 casos por millón de habitantes, con una incidencia de 3,9 en caso al año para el caso de la neuropatía, y 225 casos por millón de habitantes en caso de hombres, o 232 por caso de mujeres. Por lo tanto, es realmente una enfermedad muy importante. Hay datos también en Argentina y en Brasil en registro TAOS, pero estos son los datos publicados, los últimos datos. La amiloidosis cardíaca por transtiritina tiene una forma senil, que es la forma más frecuente, que produce una degradación de la proteína de transtiritina que va depositándose en distintas partes, fundamentalmente el túnel carpiano, puede producir alteraciones musculoesqueléticas a nivel de la estructura del tendón del bíceps, raquiestenosis medular y cardiopatía. Sin embargo, cuando hablamos de ATTR variante o ATTR mutada, estamos hablando de un número importante de mutaciones que pueden producir también la producción de esta proteína anómala y que fundamentalmente va a tener distintas características clínicas y hay distintas partes del mundo con distintas mutaciones prevalentes. Cuando sospechamos de esta enfermedad, tenemos que tener primero elementos de sospecha, estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo si no tiene una correlación clínica con el electrocardiograma, alteraciones al strain.
y algunas alteraciones extracardíacas como el túnel carpiano bilateral, como de un gatillo, ruptura del tendón de bíceps, estenosis raquimedular, etc. Luego de esto viene lo que es el estudio con exámenes apropiados, que lo vamos a hablar más adelante, más en extenso, y luego de eso ver estrategias individualizadas y respuestas no. En esta enfermedad tenemos más dudas que respuestas, pero ya algunas luces se han ido presentando, sobre todo en los últimos 2 años. Este es el algoritmo con el que se parte la enfermedad. Se parte hablando que hay una sospecha por electrocardiograma, por ecocardiografía, por resonancia cardíaca. Cuando tenemos esta sospecha, se tiene que hacer el primer elemento que hay que hacer es el estudio de gammaglotina monoclonal, y esto incluye estudio de la relación kappa-lambda en la cuantificación en sangre y la inmunofijación en sangre y orina. Es importante este algoritmo que estoy mostrando, tiene una cosa bastante interesante porque tiene un punto hacia la derecha que habla de los niveles de Kaplan de acuerdo a la función renal, porque es distinto cuando hay afectación renal, la relación Kaplan es más elevado de lo habitual. Y también lo que son las sensibilidades, especificidades de las biopsias, los distintos subtipos de amiloidosis. Cuando se tiene gammopatía monoclonal, en general necesitamos una evaluación por el hematólogo y por lo tanto hacer un estudio con rojo Congo y tipificación del tejido. Sin embargo, cuando no hay gammopatía monoclonal, nos vamos directamente a lo que es la cintigrafía cardíaca con pirofosfato o fosfonado, que es el elemento equivalente a la biopsia actualmente para el diagnóstico de esta enfermedad y posteriormente, si es positivo, el testeo genético. Esta es un algoritmo que acaba de publicar el grupo neurológico en la revista Médica de Chile y me pareció muy interesante porque ellos adoptaron en parte el estudio de conscintigrafía cardíaca, o sea, asumieron lo mismo que espero yo en esta presentación mostrarle que la mayoría de los pacientes tienen afectación cardiológica y neurológica. Y a través de este algoritmo podemos ver que los pacientes que se sospecha que tengan algún grado de neuropatía por amiloide, si el paciente tiene una historia positiva, con una historia familiar y clínica típica, evidentemente va a testeo genético y considera el tratamiento. Sin embargo, cuando el paciente es positivo, pero la clínica es atípica, ahí se plantea utilizar la cintigrafía cardíaca con pirofosfato, fundamentalmente tratando de pesquisar amiloide con una técnica no invasiva a nivel cardíaco. ¿Ya? Y en caso que esta tenga una captación grado 3 2 o 3 de Perugini, también se hace el diagnóstico de amiloidosis cardíaca y hay que evaluar el testeo genético. El doctor Claudio Rapesi, que fue un investigador italiano muy importante en esta enfermedad, el año 2022 publicó este trabajo y que él planteaba que en ese entonces, 2022, lo único que teníamos claro respecto a una enfermedad era cómo hacer un enfrentamiento, una aproximación diagnóstica. Era lo único que teníamos claro. No teníamos claro cómo monitorizar la enfermedad, cómo es decir, la terapia que modifica el curso de la enfermedad. Estaban recién partiendo los estudios más grandes, si podíamos ocupar desfibriladores en algunos casos, cuándo había que hacer biopsia, el rol de los biomarcadores, etcétera. Sin embargo, al 2026 hemos avanzado algo, esto es cosecha mía, pero en términos prácticos ya tenemos guías para hablar de terapia, para hablar de monitorización y para saber cuándo hacer biopsia y qué utilidad, cómo hacer el estudio de estos pacientes estudiando la neuropatía monoclonal y con cintigrafía en forma inmediata. La cintigrafía, les recuerdo que es un examen no invasivo, que ya lleva una buena cantidad de años. El primer estudio fue en más de 2.000 pacientes y tiene una certeza, una especificidad y sensibilidad cercana al 100% en ausencia de gammopatía monoclonal. Y a través de esta técnica, que es un marcador óseo, permite identificar la presencia de amiloide en el tejido cardíaco. Y eso se va a clasificar de acuerdo al grado de captación en relación al tejido óseo subyacente en grados Perugini 1, 2 o 3. Y a veces se utiliza también la captación corazón-pulmón. Hay que tener en cuenta que hay casos en los cuales hay falsos positivos, en los cuales se mide la zona de las fracturas costales. El falso positivo más habitual es la presencia de pool sanguíneo y también tener en consideración la intoxicación con hidroxicloroquina, que es algo más raro,
Y sobre todo tener en consideración que entre el 10 y el 30% de los pacientes con amiloidosis AL, o sea, el subtipo hematológico, pueden tener captación Perugini grado 2 o 3. La ecocardiografía no me voy a extender porque hay una serie de elementos diagnósticos habituales que buscamos: la hipertrofia, la disfunción diastólica grado 2, la alteración en el strain en bandera de Japón, la afectación de los doppler tisular, la afectación sobre la aurícula, que es algo habitual. Sin embargo, quería mostrarles este caso, esta diapositiva, me encantó hacerla en un tiempo, pero acá les estoy mostrando dos pacientes muy similares. El de la izquierda es un paciente con amiloidosis ATTR variante, mutada. Ustedes pueden ver que tiene 18 de septum, 16 de pared posterior, 45 fracción de eyección, 15 de strain, no tiene bandera de Japón. Y no por eso no tiene amiloidosis cardíaca certificada de tipo variante. Mientras que a la derecha tenemos un paciente wild type, en donde ustedes pueden ver que la disfunción diastólica está muchísimo más alterado, que hay un patrón en bandera de Japón y una hipertrofia significativa también. No todos los pacientes se comportan igual a la ecocardiografía. Los elementos, el strain, si bien no es muy útil, no es patognomónico. El apical sparring o la relación FEVI-strain no es patognomónico. Existen fenocopias que podemos identificarlas y que podemos diagnosticar pacientes con miocardiopatía hipertrófica que tienen el mismo patrón de bandera de Japón. Por lo tanto, no es el elemento diagnóstico más importante, pero sí está dentro de la sospecha que tenemos que tener en consideración. Una cosa, esto que les planteaba respecto al strain, respecto a la función diastólica, esto es un estudio que fue bastante interesante, que es para poder tratar de identificar algunos subtipos de acuerdo a la ecocardiografía, estudiando específicamente lo que es de aurícula, que es algo que se está veniendo bastante importante en los últimos años. Y esto es bastante interesante porque en los grupos de TTR, en las últimas guías de disfunción diastólica, se está planteando que hay ciertos elementos que deberíamos considerar el strain de aurícula, específicamente la fase reservorio. Cuando utilizamos la fase reservorio en vez del llenado tricuspidio, ustedes pueden ver que la cantidad de disfunción diastólica grado 2 que tenemos en los pacientes con TTR es muchísimo mayor, sube de un 31 a un 49%. Y lo interesante es que en los pacientes, cuando utilizamos también estos algoritmos diagnósticos, si ustedes se fijan, los pacientes con amiloidosis hereditaria tienen menos disfunción diastólica que los pacientes con disfunción con TTR senil. O sea, los pacientes con TTR senil tienen un 59% de pacientes con disfunción diastólica grado 3 versus un 41% grado 2 y solamente 14 grado 3 de los pacientes mutados. No sé si eso es un tema de la edad, del espacio extracelular, de la agresividad de la proteína, que probablemente esa es una pregunta que vamos a hacerle a la doctora Norma Sterling respecto a que son todas las transcriptinas iguales, ya sean mutadas o seniles, o tienen alguna diferencia patogénicas o no. Y este es un estudio también que me pareció interesante mostrarles, que es en el fondo pacientes con strain, que se le hace estudio de strain de aurícula, pacientes con amiloidosis, y que buscando la fase de contracción ustedes pueden ver que podemos hacer esto probablemente en algún futuro se va a transformar en norma, pero ustedes pueden ver que los pacientes con una fase de contracción muy reducida, que es de 0% hacia negativo, tienen un 8,7% de posibilidad de tener accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es bastante importante en estos casos, los pacientes con amiloidosis, tratar de hacer de forma sistemática el stent de aurícula para poder tratar de predecir, porque uno de los problemas, al menos que hemos tenido nosotros en el registro, es que hemos tenido una proporción importante de accidentes cerebrovasculares, y la verdad es que la mayoría de las veces no hemos encontrado fibrilación auricular en los holters de ritmo. Esta es una paciente, si bien es una paciente con amiloidosis AL, ustedes pueden ver que tiene patrón de bandera de Japón. Ella tiene una amiloidosis AL que la diagnosticamos de forma bastante precoz, está teniendo una recidiva de su enfermedad y pudimos hacerle strain de aurícula. Ella ingresó por un accidente cerebrovascular. Tampoco encontramos fibrilación auricular en el holter de ritmo, pero ustedes pueden ver que el strain de la fase de contracción de la aurícula izquierda está en -1, o sea, altamente sugerente de ser trombótica. Por eso en este grupo de pacientes planteamos la anticoagulación inmediatamente. Respecto al sistema nervioso central, o sea, periférico, perdón, la amiloidosis cardíaca evidentemente tiene gran afectación, sobre todo lo que es produce una alteración sensitiva motora, inicialmente sensitiva, que es fibra dependiente de fibra fina,
que genera alteraciones de hipoestesia, parestesia en las piernas, alteraciones de sensibilidad de temperatura, pero también genera otras afectaciones, como alteraciones de la micción de la genitourinaria, alteraciones de diarrea, constipación, además de alteraciones musculoesqueléticas. Es importante plantear, estos son dos estudios distintos que hablan de pacientes con amiloidosis, tanto wild type como variante. Y ustedes pueden ver que en general la afectación neurológica en centros de alta resolución, centros de tratamiento específico de amiloidosis, vemos que la TTR variante tiene prácticamente un 100% de compromiso polineuropático. La wild type no se queda tan atrás, 80%. La disfunción autonómica está entre el 60 y el 80%. Obviamente el compromiso cardíaco tampoco se queda atrás. Y las alteraciones gastrointestinales, sobre todo en el tipo variante, es probablemente algo que no tomamos muchas veces en tanta consideración, pero sin embargo genera baja de peso, desnutrición y aumento de la comorbilidad en estos pacientes. En el otro estudio de la derecha, también un espectro hereditario de la amiloidosis transtilitina en Brasil. ¿Sí? Cabe destacar acá que ellos, su principal mutación que tienen en el país es VAL50, que es la mutación que es más frecuente en Portugal. Sin embargo, en el grupo de VAL140 que es la mutación que nosotros tenemos allá en Chile prioritariamente, hasta el 44% de los pacientes tenían compromiso neurológico. Y eso es algo que acá estamos empezando a ver también en Chile. Respecto a la evaluación pronóstica, existen muchos scores. El más habitual que se utiliza, que es el de Grogan o el de Gilmore. Son los que en el fondo de clínica Mayo o el de la NAC, Estados Unidos versus Europa, pero que utilizan parámetros como la filtración glomerular y los niveles de NT-proBNP. Siempre yo he dicho que estos factores pronósticos no son tan acabados, pero son los que tenemos desde el punto de vista cardiopático. Cuando hablamos de terapia, estos son algunos de los estudios que han ido apareciendo. Hay más estudios en la actualidad, pero tenemos estudios desde las primeras terapias que se han logrado obtener con tafamidis, después acoramidis, el estudio NeuroTTR con inotersen y posteriormente ha ido saliendo patizarán, butrisaran, eplontersen, nucliseran, e incluso ahora tenemos agentes removedores que están en estudio de amiloide. Por lo tanto, se nos viene un futuro bastante prometedor en esta enfermedad. ¿Y cómo actúan en el caso de los agentes específicos? Los estabilizadores son básicamente elementos que estabilizan la molécula de transtirretina, que está defectuosa, y evita su degradación en monómeros, que finalmente son los que terminan depositándose en el tejido. Mientras que los silenciadores existen de dos tipos, lo que son interferentes de ARN y lo que eh, son los oligonucleótidos antisentido. Eh, Esto es un tema bastante interesante que está saliendo a luz en el último tiempo, porque una de las preguntas que tenemos que no podemos resolver en forma rápida es a qué grupo de pacientes tratar. Evidentemente, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, compromiso neuropático, tenemos la mutación del gen, evidentemente hay que tratarlo. Pero los portadores asintomáticos, probablemente tenemos un límite que no podemos establecer con claridad. Y acá se plantea algo que es bastante interesante, porque por un lado tenemos lo que es la producción de amiloide, pero por otro lado tenemos la carga de amiloide que tienen los distintos tejidos, y por otro lado el clearance de amiloide, la capacidad del cuerpo de liberarse de ese amiloide. De alguna forma, en algún momento, cuando logremos establecer estos tres elementos, si tenemos un paciente que aunque no tenga que tenga una producción acelerada de amiloide, pero tenga un clearance disminuido, aunque el paciente tenga una carga de amiloide no tan alta, probablemente un paciente que va a evolucionar rápidamente a la clínica y probablemente se va a tener que empezar a tratar en forma más acelerada. Es bastante interesante porque esto se está planteando ya qué es lo que tenemos que considerar como un paciente oligosintomático o un paciente de estadio inicial. El primer estudio que utilizó pacientes con amiloidosis cardíaca, que fue el estudio de ATTR-ACT, consideró pacientes con ProNP mayor o igual a 600 picogramos por ml con hipertrofia e insuficiencia cardíaca. Los estudios de NeuroTR fundamentalmente se han centrado en los neurológicos, en los scores de NIS+7 y en base a la presencia de la mutación.
Estos son los distintos tratamientos que están aprobados a la fecha. Tenemos el Inotersen que está aprobado para los pacientes con neuropatía. Tenemos Acoramid y Tafamidis para los pacientes con cardiopatía. Y hay otros fármacos que han ido autorizando su uso, como es el caso de Butrisaran, y los estudios que van en curso, como el de Plontersen y algunos anticuerpos monoclonales. Respecto a cómo seguir a los pacientes, esta es la guía que nosotros teníamos antiguamente, que esto es lo que teníamos que buscar a los pacientes, cómo respondían a la terapia con cardiopatía, básicamente buscando si disminuía la fracción de eyección, si empeoraba la función cardíaca, si subía el NT-proBNP y si había cambios en lo que es la fracción de eyección o grosor. La verdad es que los cambios de fracción de eyección, cambios de 5%, eso está dentro de la variabilidad inter e intraobservador. Los cambios de ProNP, probablemente la dosis de diuréticos también va a afectar a niveles de esto, que tampoco es muy interesante, por lo tanto, probablemente lo que más interesa en estos pacientes son los test de caminata, test de marcha, los test de calidad de vida. El problema es que cuando el paciente tiene fenotipo mixto, probablemente los test de caminata también sean alterados por esa parte. Por lo tanto, no era algo muy útil, pero que todos lo usábamos de todas formas. Respecto al seguimiento con imágenes, hay estudios con fracción de eyección, strain, con volumen extracelular y con cintigrafía, que han demostrado ampliamente que los pacientes que están bajo tratamiento pueden estabilizar la enfermedad, no retrocederla. En algunos casos particulares puede revertir, pero en la mayoría de los casos de los pacientes se estabilizan o mejoran un poco. Es importante también algo que también a considerar que la tasa de no respuesta no es una tasa tan baja, ¿ya? Estamos hablando de tasa de pacientes que siguen progresando casi en el 30% de los casos. Y eso es algo probablemente que evidentemente complica por la dificultad del acceso a la terapia, porque un paciente que no tiene respuesta a un fármaco tiene que pasar a otro fármaco. Si está con un estabilizador, tiene que pasar a un silenciador. Por lo tanto, eso es algo que hay que tener en consideración. Yo sé que es difícil conseguir las terapias de esto, pero eso es lo que está dictando las normas actuales. Y el tiempo de respuesta uno tendría que considerar en el caso de amiloidosis cardíaca, más o menos en el rango de 18 meses o más. El estudio TRACK tuvo resultados a nivel de los 18 meses, por lo tanto la respuesta uno no puede esperarla en forma tan inmediata. Sin embargo, se logra establecer qué es lo que ocurre desde el punto de vista cintigráfico. El problema de la cintigrafía es que tiene que hacerse con un método semi-automatizado y estandarizado, no con una inspección visual para poder ver la respuesta a la terapia. En el caso de la ecogradiografía tenemos valores un poquitito más estandarizados, pero también es operador dependiente. Y cuando no tengamos claridad respecto a lo que ocurra, sí podemos hacer, para poder establecer si la progresión de la enfermedad o no, repetir una cardiorresonancia para poder tener mayor claridad. Eh, esto también es importante plantear que si bien en el caso de Inotersen es un silenciador que está fundamentalmente utilizado en la parte cardiopática, esa neuropática, sí ha demostrado algún grado de estabilidad en cortes mutadas desde el punto de vista cardiopático, por lo tanto, y certificado por cintigrafía cardíaca. La última guía que acaba de salir publicada, sí, plantea también algo que es considerable, que es lo que yo le estaba planteando, que probablemente la respuesta en el largo plazo deberíamos considerarlo fundamentalmente en relación a la tasa de hospitalizaciones de los pacientes, en la necesidad de aumento de diuréticos, en los niveles de NT-proBNP, pero con valores de aumento sobre 700 picogramos por ml, alteración de la función renal, el test de caminata y los test de calidad de vida. O sea, elementos fundamentalmente clínicos y no tanto imagenológicos. Bien, les voy a presentar ahora el caso clínico. Este es un caso clínico complejo, es ilustrativo, es el peor caso clínico del tiempo que yo llevo viendo pacientes con amiloidosis, es probablemente el caso más complejo que me ha tocado ver. Y es importante porque en estos casos se logra aprender. Este es un paciente de 56 años que ingresó por un cuadro de historia de diarrea crónica, baja de peso, asociado a falla cardíaca y alteración sensitiva en las extremidades inferiores. Fue evaluado por cardiología, hematología y se diagnostica amiloidosis AL por un resultado de una biopsia de colon y neuropatía monoclonal y la tuvieron en tratamiento por 6 meses, perdón, no son unos años, son 6 meses este paciente. Si analizamos el caso, este era el electrocardiograma del paciente. Ustedes pueden ver que tiene trastorno de la conducción, tiene un embriaguez completo rama derecha, tiene una hemorragia izquierda anterior,
probablemente algo también, también algunos extracistores supraventriculares. No es un electrocardiograma normal. Evidentemente no se observan elementos sugerentes de hipertrofia, pero sí trastorno de la conducción. Y ustedes pueden ver que el paciente tiene niveles de NT-proBNP bastante elevados y además algún nivel de troponina elevado. Esta es la ecocardiografía que se hizo. El paciente no tiene estenosis aórtica, tiene una hipertrofia severa con disfunción sistólica, se calculó en 45% de la fracción de eyección y el stain global longitudinal en -15. ¿Ya? La función diastólica está bastante alterada, tiene una relación E' promedio de 14, con relación E de 1,3, aurícula de 36 ml por metro cuadrado, levemente dilatada, algo de hipertensión pulmonar, tenía un acoplamiento ventricular arterial de 0,4. Se le hizo estudio con cardiorresonancia. Ustedes pueden ver que sigue la hipertrofia, la fracción de eyección por cardiorresonancia fue un poco menor, 39%, y se puede ver en las imágenes de abajo la dificultad de anular el miocardio en la secuencia de rebase tardío, lo que indica un alta contenido fibrótico e intersticial en el ventrículo. Y cuando se hizo el cálculo con volumen extracelular y T1 mapping, se ve que tiene un volumen extracelular de 49%, que es muy alto, el valor normal es menos de 30%. Lo único que va a generar un volumen extracelular de 49% es una amiloidosis cardíaca en forma difusa. Un infarto también puede producirlo en una etapa aguda, pero esto es en forma difusa en todo el ventrículo. Por lo tanto, el diagnóstico por cardiorresonancia es muy sugerente y confirma el diagnóstico que está planteando la ecografía de que el paciente tiene una patología infiltrativa. Sin embargo, acá empezamos con el problema, porque al paciente se le hace un estudio hematológico y tiene una relación Kaplan-Lambda de 1,75 con función renal normal. Por lo tanto, está ligeramente aumentado por sobre el valor basal. Se le hace biopsia de médula ósea y se encuentra que tiene una celularidad que no está aumentada. Sin embargo, se encuentra al pequeños focos de amiloidosis en médula y tiene una inmunofijación en sangre y en orina que es negativa. Por lo tanto, tiene algún grado de gammopatía monoclonal y se plantea que al menos en médula tiene algunos infiltrados que pudiesen sugerir la presencia de amiloide. Como el paciente está con diarrea crónica, se le hace biopsia de colon. En la biopsia de colon se encuentra intestino grueso con depósito de amiloide tipo AL. Fue una muestra que fue tratada con permanganato. El permanganato es un elemento para poder descartar la amiloidosis AA. Los que son resistentes a permanganato es el TTR y la AL. Por lo tanto, el hecho que sea resistente a permanganato no significa que sea una amiloidosis AL. Pero se hizo estudio con inmunohistoquímica que plantea que era depósitos AL. El problema es que también se le hizo en forma tardía. Este otro examen que se le hizo al paciente es una cintigrafía cardíaca con pirofosfato y pueden ver que tiene una extensa captación de la pared del ventrículo. Se ve que no es full, está comprometida toda la pared del ventrículo izquierdo y algo del ventrículo derecho también. Acá pueden ver la imagen con fusión que está ampliamente infiltrada la pared del ventrículo izquierdo. Es difícil plantear que un pic monoclonal tan bajo como 1,75 vaya a generar tal alteración a la cardiorresonancia y tal alteración al cintigrama en un paciente, además que tiene otras sintomatologías, tiene neuropatía, tiene diarrea crónica, tiene baja de peso. Por lo tanto, es un paciente complejo que de alguna forma uno diría acá, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se hizo finalmente? Se envió la muestra para espectrometría de masa. Este es el único paciente que yo tengo que me ha tocado ver en nuestro reporte en Chile, que se ha hecho estudio con espectrometría de masa. La muestra tuvo que ser enviada a Estados Unidos. Y lo interesante de la espectrometría de masa, que fue categórica en plantear que el paciente tenía depósitos de transtirretina, no tenía depósitos de amiloide AL, era transtirretina. Incluso encuentran fragmentos sugiere que hay una mutación VAL142-isileucina o VAL122-isileucina. Cuando vi esto, a mí todavía no me había llegado el test genético, y lo primero que planteé dije, bueno, llegó este test, pero yo nunca he tenido un paciente, tenemos más de 14 pacientes o familias con VAL142-isileucina, y ninguno de los pacientes, yo a todos les digo, nos vemos a los 55 años para empezar el estudio porque la clínica empieza a los 65. Este paciente tiene 53 años y tenía cardiopatía y neuropatía, entonces no me cuadraba el PAL 122 de cirugía.
Bueno, le pedimos estudio también neurológico y evidentemente el paciente tenía alteración neurológica, tenía un NIS, un score de NIS de 20, y esto solamente les muestro a mis colegas cardiólogos lo que es el score de NIS, porque soy sincero, yo no ando con martillo en mi consulta clínica habitual y el score de NIS para mí es imposible. Por lo tanto, sugiero que los pacientes que tengan un paciente con amiloidosis cardíaca envíeselo al neurólogo para que le haga este estudio para poder aclarar eso. Y se le hizo también un estudio de análisis de sensibilidad térmica y el paciente tenía neuropatía distal de fibra fina compatible con alteración, con neuropatía sensitiva y por lo tanto sugerente de amiloidosis por TTR. Bueno, ¿cuál fue la mutación que nos llegó? Nos llegó una delesión a nivel de VAL 142. Es un caso bastante atípico, bastante complejo. En este momento este paciente está recibiendo tratamiento con estabilizadores y estamos viendo el tema técnico para ver si puede recibir silenciador, fundamentalmente porque es un fenotipo mixto que tenemos que ver que, digamos, y probablemente si bien un fenotipo mixto tiene más neuropatía que cardiopatía, y eso es algo importante porque este paciente inicialmente lo manejó cardiólogo y hematólogo y evidentemente este paciente necesitaba mucha evaluación neurológica. Por lo tanto, el mensaje final de mi presentación es, este es el algoritmo, este es el caso que nos llegó, que era en el fondo es una gamapatía monoclonal de significado incierto, con amiloidosis cardíaca por transtirretina, no es una amiloidosis AL y tiene una mutación que es extremadamente rara y eso explica el por qué el paciente a los 56 años tiene esta enfermedad y no a los 65 años. Puntos para recordar, siempre seguir el esquema diagnóstico que se encuentra ampliamente validado, no es un elemento, prácticamente tenemos todas las sociedades científicas del mundo tienen su algoritmo que es muy similar a este. Debe existir análisis de los pacientes entre cardiología, hematología, neurología, al menos. Esa es la triada básica y probablemente apoyarse en oftalmología, en traumatología, en ortopedia, en rehabilitación, en nutriología. La TTR por cardiomiopatía es obligatoria de evaluación neurológica y cardiológica. Es el pilar fundamental de estos pacientes. La terapia debe estar individualizada en lo posible, obtener terapia específica y el control de la respuesta a la terapia debe ser dirigida y precisa. Muchas gracias. Ahora los dejo de compartir las preguntas al final y los dejo ahora con la doctora Norma Sterin. Les recuerdo que ella es bioquímica desde la República Argentina, investigadora de la Corporación Nacional de Ciencia y Tecnología y vicepresidenta de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires. Doctora. Prefiero la flechita. Ahí está. Bueno, gracias por la invitación a, hablar un poco de bioquímica a los médicos. Esto es siempre estresante, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Nosotros vamos a hablar de nosotros nos vamos a referir a los aspectos bioquímicos de la amiloidosis por transtiretina. Primero vamos a dar un poco conceptualmente vamos a definir a la amiloidosis por transtiretina. Es una enfermedad clínicamente heterogénea y degenerativa que se produce por acumulación extracelular de TTR salvaje o mutada en su forma amiloidogénica y conducen a la disfunción multiorgánica y a la muerte. En el transcurso de esta presentación vamos a tratar de explicar por qué estas son las características de una amiloidosis por transtiretina vista bajo el punto de vista bioquímico. La cardiomiopatía es la causa de muerte en pacientes con amiloidosis asociada a la forma wild type, la amiloidosis por TTR salvaje. Pero sin embargo, también existen más de 200 mutaciones patogénicas en el gen que codifica para TTR y producen un amplio rango de síntomas, además de la cardiomiopatía. La cardiomiopatía, ya vamos a ver por qué, siempre está presente en todos los tipos de amiloidosis por TTR.
Bueno, decíamos que vamos a hablar de los fundamentos bioquímicos de la amiloidosis asociada por transtiretina y vamos a empezar a definir, a mostrar qué es la transtiretina. La transtiretina es una proteína circulante transportadora de tiroxina y retinol. Y a eso se debe su nombre. Trans de transporte, tir de tiroxina y ret de retinol. Es la segunda proteína más abundante en el ser humano, así que nada más imagínense que siendo tan abundante y teniendo capacidad amiloidogénica, una falla en la homeostasis de la transtiretina resulta en una enfermedad importante. Se sintetiza básicamente en el hígado y es vertida al torrente circulatorio, también en el plexo tiroideo en menor concentración y es vertida al líquido cefalorraquídeo y por último en el epitelio pigmentario de la retina y entonces es la que está presente en el humor vítreo. Además la transtiretina se sintetiza en diversos órganos y tiene funciones diferentes. La que produce la amiloidosis sistémica es la que es sintetizada en el hígado y va al torrente circulatorio. Ahora bien, el gen que codifica para la transtiretina codifica para una proteína de 147 aminoácidos y entonces es la pre-TTR. Es importante este concepto básicamente por su nomenclatura. La TTR, pero la TTR nativa circulante es un tetrámero formado por 4 monómeros idénticos de 127 aminoácidos cada uno. ¿Qué sucedió? En el hígado se produce la síntesis de transtiretina y, como dije, el gen que codifica para una proteína de 147 aminoácidos es la PTTR y esta es luego procesada, pierde sus 20 primeros aminoácidos y así tenemos la TTR que conforma los monómeros de 127 aminoácidos. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de las variantes, básicamente, que definimos la posición de la alteración con un número, es la posición que tiene en la secuencia primaria, como vamos a ver inmediatamente. Pero cuando nosotros la denominamos como pre-TTR, ¿por qué se denomina como pre-TTR? Porque es cuando se determina la mutación por análisis del gen y no de la proteína. Entonces, como el gen codifica para 147 aminoácidos, entonces hay que agregarle 20 aminoácidos cuando los nombramos como PTTR. Ahora bien, todas las proteínas la función de todas las proteínas depende de su conformación. ¿Qué es su conformación? Es la forma que tiene la proteína. ¿Y de qué depende? Depende de su organización. Todas las proteínas sufren distintos grados de organización. Por un lado tenemos la secuencia primaria, que es la que vemos aquí en distintos colores. ¿Qué es esto? Esto significa el tipo de aminoácidos que están constituyendo la proteína y además cómo es su secuencia, cómo están ubicados. En el caso de la transtiretina es especial en el sentido de que 49 de sus 127 aminoácidos son hidrofóbicos, solo 60 son hidrofílicos y tiene 18 especiales. Esta característica de tener un gran porcentaje de aminoácidos hidrofóbicos es lo que caracteriza a este tipo de proteína. Esta es entonces la secuencia primaria, que es la que vemos aquí arriba, es su primer nivel de organización. Luego existe un segundo nivel de organización, donde la proteína sufre plegamientos. ¿De qué dependen estos plegamientos? Estos plegamientos dependen de un tipo particular de aminoácidos, que es la prolina, que es un aminoácido muy rígido, entonces produce un doblez en la secuencia de la proteína y se generan lo que se llaman las hebras beta. En el caso de la transtiretina, es inusual en el número de hebras betas que tiene su molécula. Tiene 8 hebras beta y una sola hélice alfa. Estas son todas entonces formaciones de su estructura secundaria. La hélice alfa le da estabilidad a la molécula y las hebras beta son una característica de todas las proteínas que producen amiloides.
Luego, esta secuencia secundaria se organiza de manera tal de que adquiere una estructura tridimensional, y esta es la estructura del monómero de transtiretina, donde adquirió una forma de barril. Se enfrentan las hebras beta generando una forma de barril. Luego, estos monómeros se organizan en un cuarto nivel de organización y aquí tenemos la conformación del tetrámero nativo. ¿Cómo se organizaron los monómeros? Se organizaron de manera tal que todos los aminoácidos hidrofóbicos van quedando en la intersección entre dos dímeros. ¿Lo ven acá? Esto es el bolsillo hidrofóbico y por otro lado los aminoácidos hidrofílicos quedan en la periferia. Esta estructura, esta conformación de la transtiretina es indispensable para que sea una proteína que pueda circular en el torrente circulatorio. Necesita tener los aminoácidos hidrofílicos en la periferia para poder interaccionar con las moléculas polares y a su vez tienen escondidos el bolsillo hidrofóbico que, a la sazón, son los sitios de unión de la tiroxina. Muy bien. Tanto la tiroxina como la proteína que une retinol y el retinol propiamente dicho, le dan estabilidad a la estructura del tetrámero. En primer lugar, vamos a ver cómo la transtiretina, el tetrámero de transtiretina, es estabilizado por la tiroxina. La transtiretina tiene dos sitios de unión para la tiroxina, un sitio de alta afinidad y un sitio de baja afinidad. ¿Por qué? Porque la transtiretina, a pesar de estar formada por cuatro monómeros idénticos, no es una molécula con una estructura constante, ni tampoco única. Fíjense ustedes, este es un cartoon que se obtuvo por un examen de criomicroscopía electrónica. La criomicroscopía electrónica permite ver una única molécula y su comportamiento conformacional. Y se encontró que la transtiretina en realidad se encuentra en equilibrio con tres formas estructurales diferentes. Una forma canónica, una forma llamada comprimida y una forma deflecada. En estas condiciones, la transtiretina, que está en equilibrio con estas tres conformaciones en forma equimolecular, se disocia en dos dímeros. ¿Lo ven? Aquí están los dos dímeros. Ahora bien, cuando se une una molécula de tiroxina al sitio de unión de alta afinidad, ¿qué quiere decir de alta afinidad? Que poca concentración de tiroxina es suficiente para que ocupe ese sitio de unión. Entonces, disminuye la forma canónica, se estabiliza la forma comprimida, fíjense que cambia su conformación, se produce mayor apertura en el sitio de unión de baja afinidad y se estabiliza su forma deflecada, existiendo un equilibrio desplazado hacia la izquierda. Esta es la situación de cómo se encuentra la transtiretina cuando une una única molécula de tiroxina. Y esto es muy importante bajo el punto de vista terapéutico, sobre todo cuando se utiliza como terapéutica el, los estabilizadores, cuando la concentración del estabilizador aumenta. Por un lado, el estabilizador desplaza al sitio de alta afinidad de la transtiretina y se ubica en este lugar, pero cuando aumenta su concentración, puede entonces ubicarse en el sitio de baja afinidad. Y esto tiene un efecto de cooperatividad negativa. ¿Esto qué significa? Que se desestabiliza la unión de la tiroxina al sitio de unión de alta afinidad, produciéndose una desviación del equilibrio hacia la disociación del tetrámero. Por otro lado, el complejo RBP-retinol es el mayor estabilizador de la transtiretina en su forma tetramérica salvaje. También en la transtiretina existen 4 sitios de unión para el RBP-retinol. Sin embargo, solo 2 moléculas de RBP unida a retinol pueden unirse porque se produce impedimento estérico. Fíjense ustedes el tamaño
de la proteína, que es la proteína que une retinol, tiene una masa molecular superior al monómero de transtiretina. Por lo tanto, solo dos monómeros de retinol pueden unirse porque si no se produce impedimento estérico. La transtiretina es un transportador minoritario de tiroxina. Perdón, pero sin embargo es transportador único de RBP-retinol. Y esto es un factor muy importante porque si no existe transtiretina, el retinol no sale del hígado. Y por otro lado, la unión de la transtiretina al RBP-retinol impide que el retinol pueda ser filtrado a nivel renal, perdiéndose su concentración en sangre. Muy poco se sabe de la unión del RBP-retinol a la transtiretina. Sin embargo, es el factor estabilizador fisiológico más importante que tiene la transtiretina. Muy bien. En condiciones fisiológicas, el tetrámero, que tiene unido una molécula de tiroxina y dos de retinol, se encuentra en un equilibrio totalmente desplazado hacia la izquierda. ¿Esto qué significa? Que la disociación a dos dímeros es minoritaria y la mayor cantidad de transtiretina permanece como tetrámero. Este equilibrio químico es el que define la concentración fisiológica del tetrámero de transtiretina, que es el único funcionante. El tetrámero es la única molécula de transtiretina funcionante y define la concentración normal del tetrámero en sangre. ¿Qué sucede en situaciones patológicas? Cuando estamos en presencia de mutaciones en la molécula de transtiretina, lo que se llama TTRV por variante, o falla la homeostasis del organismo, como ocurre por ejemplo en la senilidad, o también diferencias de pH, disminución de pH, o estados de oxidación importantes, lo que ocurre es que el tetrámero de transtiretina tiene un equilibrio desplazado hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que se disocia en dos dímeros. Ahora, la disociación en dos dímeros produce rápida y espontáneamente la completa disociación en monómeros. Y los monómeros, cuando están libres, se pliegan erróneamente, pierden esa forma de barril típica del monómero salvaje para plegarse erróneamente. Por eso se dice que las amiloidosis es una enfermedad en la cual falla el plegamiento de la proteína. ¿Qué sucede cuando el monómero de transtiretina, sea la forma salvaje o la mutada, ambas se pliegan erróneamente y lo que ocurre es que exhiben hacia el exterior la secuencia hidrofóbica? Esto hace que el monómero de transtiretina se haya transformado en una molécula amiloidogénica. Es importante hacer notar que en su forma hereditaria, cuando hay alguna mutación, la enfermedad se produce de manera dominante. Eso significa que en la molécula de transtiretina, en el tetrámero de transtiretina, por lo menos un monómero va a ser wild type. Y el resto son mutados. Puede ser 2-2, 2-1, 3-1. Todo eso depende de la actividad génica del alelo. ¿Cuál es el más activo? Si es más activo el alelo wild type, va a haber más monómeros wild type. Si es más activo el alelo mutado, va a haber más transtiretina mutada. Esta disociación que ocurre en estas circunstancias produce una reacción irreversible hacia la formación de los monómeros y, como vamos a ver después, el posterior depósito de los monómeros de transtiretina en el extracelular. Por lo tanto, se va drenando la formación de los monómeros, va drenando hacia la derecha, cada vez se produce, por razones fisiológicas, más síntesis de transtiretina, la transtiretina se va disociando más y la enfermedad va aumentando en su patogenicidad en forma acelerada.
Entonces, es importante decir que tanto los monómeros wild type como los monómeros mutados se pliegan erróneamente, produciendo el efecto más importante, que es una secuencia hidrofóbica hacia la zona externa de la molécula. ¿Qué sucede con las subunidades mutadas? Las subunidades mutadas o TTR variante tienen la particularidad de que pueden formar dímeros, tetrámeros o hasta hexámeros por interacción entre interacción entre los monómeros. Entonces forman agregados amorfos solubles que tienen afinidad por las terminales nerviosas. En realidad se unen en las células de Schwann porque tienen mucha afinidad por los fingolípidos de las células de Schwann, y al unirse estos agregados amorfos a las células de Schwann, se transforman en canales de calcio no regulados, y esto produce la muerte de la célula de Schwann, o sea, produce la degeneración irreversible de la célula de Schwann con la consecuente desmielinización, daño del axón terminal y la aparición de neurofilamentos en plasma, que es uno de los parámetros que nos indican que estamos en presencia de un daño inespecífico de las terminales nerviosas. La aparición de los neurofilamentos es muy importante en el diagnóstico de las polineuropatías periféricas, pero sin embargo no es específico de la amiloidosis por transtiretina. Bueno, esto que hemos descrito es entonces el fundamento de la presencia de la polineuropatía periférica. En definitiva y en conclusión, es que los monómeros organizados en agregados amorfos generan un canal de calcio no regulado que produce la muerte de la célula de Schwann. ¿Qué sucede con la forma wild type? La forma wild type tiene una gran afinidad por el miocardiocito. Entonces, se pega al miocardiocito, genera nuevamente un canal de calcio no regulado. Todos ustedes saben cuán importante es la homeostasis del calcio para el miocardiocito. Entra una gran concentración de calcio por la alta irrigación. Tengan en cuenta que en el plasma hay 10.000 veces más calcio iónico que en el interior del cardiomiocito, y eso produce directamente la necrosis del miocardiocito. Este es el fundamento de la cardiomiopatía. Ahora bien, como se produce la necrosis de la célula cardíaca, se produce la ruptura de la membrana plasmática. Al producirse la ruptura de la membrana plasmática, se derrama el calcio que se había acumulado la célula cardíaca, derrama al extracelular y forma un complejo entre la transtiretina. El calcio sirve de unión entre la transtiretina, que ha quedado pegada al extracelular del miocardiocito, y la proteína P. La proteína P es una proteína circulante que acude en las condiciones de infiltración, y de esta manera se forma un complejo insoluble del calcio. En estas condiciones el calcio es insoluble, y este es el principio de la positividad del centellograma en una amiloidosis cardíaca. Esto ha sido un hallazgo muy importante. La explicación es que, ¿qué hace un cardiólogo mirando calcio insoluble en el corazón? Si esa es cosa de los huesos. Lo que sucede es que el calcio que proviene del cardiomiocito muerto por necrosis se está transformado en calcio insoluble. Entonces, este es el principio por el cual nos da un índice de Perugini positivo. Muy bien. Ahora bien, la transtiretina tiene la particularidad de que sufre la acción proteolítica de la plasmina. La plasmina es una enzima proteolítica que existe tanto en el torrente circulatorio como en el espacio extracelular.
¿está siempre activa? No, y no debe estar siempre activa. La actividad de la plasmina está muy controlada por los inhibidores de activación de la plasmina, que los existen en el plasma, pero también en el espacio extracelular. Entonces, ¿qué ocurre? La transtiretina sufre una proteólisis. Entonces, ¿qué ocurre? La plasmina separa los 10 primeros aminoácidos, desaparecen. Estos son experimentos que se hicieron estudiando fibras amiloides de corazón post-mortem por criomicroscopía electrónica, que como les dije permite ver la estructura de una única molécula de transtiretina. Entonces la plasmina separa los 10 primeros aminoácidos, luego hace una segunda ruptura en la lisina 35, después vamos a ver por qué son importantes estos números, se forma entonces, fíjense ustedes aquí, un péptido amino terminal separado del resto del péptido, pierde los aminoácidos desde el 36 hasta el 56, los pierde, y se forma inmediatamente un canal cerrado de calcio. Este canal cerrado de calcio involucra desde la glicina 57 hasta la isoleucina 84, y luego se producen las interacciones con el resto de la molécula de transtiretina adquiriendo esta conformación. Este es el principio por el cual es bien evidente que el canal de calcio no regulado es el verdadero artífice de la amiloidosis por transtiretina, del efecto deleterio que tiene sobre las células, tanto de las células de Schwann como sobre el miocardiocito. Entonces, in vivo, la enzima proteolítica cliva a la TTR originando un canal de calcio. ¿Lo ven? Un canal cerrado. Y este segmento carboxilo terminal es el que contiene el canal de calcio. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Lo que sucedió es que los aminoácidos hidrofílicos han quedado en el interior, facilitando el medio para que sea transportado el calcio, y los hidrofóbicos han quedado en el exterior. Esto que ustedes ven como distintas capas, ¿qué significa? Que cuando el monómero se pega al cardiomiocito, pierde su forma de barril y adquiere una forma plana. Y luego esto sirve como núcleo para que se vayan adosando cada vez con mayor facilidad y con menor necesaria concentración en plasma los monómeros, generando la fibra amiloide. Y lo que ustedes ven aquí es cómo es la nueva estructura terciaria del monómero de transtiretina, donde esta parte negra significa todos los aminoácidos que se han perdido, y esta azul es la inmediata presencia del canal de calcio. Ahora fíjense ustedes, aquí estamos mostrando una amiloidosis hereditaria que se produce por mutación de la isoleucina 84, cambia por una serina. Lo que nosotros estamos viendo aquí es una familia que todos poseen la misma mutación y son miembros de los distintos miembros de la familia. Todos han muerto alrededor de los 56 años, y esto se ha obtenido de las biopsias cardíacas de estos pacientes. En todos ellos está presente la forma de canal cerrado. Esta forma de canal cerrada es propia de la transtiretina wild type y también de la hereditaria, la variante V30M. Sin embargo, las formas mutadas en cada uno de los miembros de la familia han adquirido una conformación diferente. Ahora lo vamos a explicar por qué. Fíjense, algunos de los pacientes tienen una forma de canal abierto, otros se les llama canal roto, aparecen todos estos aminoácidos separados, y otro es canal ausente. Cada una de estas formaciones del canal de calcio resultan absolutamente menos deleterias que el canal cerrado que presenta la wild type.
Estos han sido procesados por por la plasmina. Ahora bien, este procesamiento por plasmina se da básicamente en el corazón y también en los lugares donde tenemos mucho movimiento. Por eso, el síndrome de túnel carpiano generalmente precede a la clínica a la cardiomiopatía. Aquí en el caso de estos pacientes se produjo primero síndrome de túnel carpiano, después deposición ocular, luego la polineuropatía periférica y por último la cardiomiopatía. ¿Por qué por último? Porque en realidad el causante de la cardiomiopatía es la forma wild-type. Y en este caso en particular tenemos una relación 1:3 entre la forma wild-type y la forma variante. Aquí hay otra publicación, puse los autores, porque el primer autor de este trabajo es Huyen, hizo esta presentación en el 2024, y este tremendo avance que se hizo en el conocimiento de la estructura de la transtiretina amiloidogénica se debe básicamente al desarrollo de la microscopía crioelectrónica, y esto es lo que la microscopía criomicroscopía electrónica, perdón. Y esto es lo que nos permite entonces entender por qué la amiloidosis por transtiretina es tan heterogénea, porque aún teniendo la misma mutación, es procesada por plasmina en forma diferente. ¿Por qué? Porque la plasmina, que está muy regulada su actividad, sin embargo, según la condición fisiológica de cada paciente, puede sufrir más o menos la ruptura por la acción hidrolítica de la plasmina. Lo que estamos viendo acá es el caso inverso al anterior. Aquí se trata de biopsias cardíacas, pero de pacientes que tienen 1, 2, 3, 4 variantes diferentes. En estos pacientes, todos ellos presentan canal cerrado. Ahora fíjense, ¿por qué es importante la secuencia primaria de la transtiretina? En el caso anterior, la mutación se produce justamente en la isoleucina 84, que es la que cierra el canal de calcio por interacción entre la glicina 57. Al estar este aminoácido mutado, este es un aminoácido hidrofóbico y cambió por un hidrofílico, entonces no se produce esta interacción. Al no producirse esta interacción, a su vez, es atraído por este dominio aminoterminal, abriendo el canal y haciendo la patología menos profunda. En cambio, en este caso, todas estas mutaciones están ocurriendo en la secuencia aminoterminal, que no está comprometida con el canal de calcio. Entonces hay predominio de la forma que es la forma canal cerrado. ¿Y dónde es más afectado? Obviamente en el túnel carpiano, porque la transtiretina mutada, la transtiretina amiloidogénica tiene una gran afinidad por los tejidos blandos y a su vez la acción de la plasmina está estimulada por la fuerza mecánica y también en el corazón. Este es el principio por el cual hay distinta afinidad de la transtiretina amiloide, en algunos casos por el corazón, en otros casos por las terminaciones nerviosas. Bueno, concluyendo, si bien la disociación del tetrámero de la transtiretina sigue siendo la causa principal de la amiloidosis y es la etapa limitante de la fisiopatología de la amiloidosis asociada por transtiretina, hoy sabemos que la acción proteolítica de la plasmina determina la patogenicidad del monómero amiloide, ya que a mayor presencia de transtiretina truncada, o sea, procesada por plasmina en la fibra amiloide, mayor severidad tiene la patología amiloide. La acción de plasmina produce un canal de calcio cerrado, no regulado en el monómero salvaje y en la forma hereditaria depende de la posición de la mutación en la secuencia primaria de transtiretina. Muchas gracias.
definir. Muchas gracias, doctora. Realmente muy interesante. Nunca había escuchado un análisis tan detallado de la transtiratina. La verdad es que me dejó Es más cosa que de sorprendido. bioquímicos, es cosa de bioquímicos. Nosotros Pero es nos muy preguntamos interesante para por qué. nosotros. Bueno, Yo siempre muchas sabía gracias, que había doctor. microcalcificaciones en el corazón, pero nunca llegué a entender que eran canales de sodio, de calcio no regulados que finalmente generaban el depósito y la muerte celular. Muy interesante. Hay preguntas que pueden hacer hay una parte de preguntas, no sé si quiere responderle usted, doctora, a esto, que plantea que el amiloide de depósito cerebral de Alzheimer si tiene relación con el amiloide cardíaco. No, en realidad difieren mucho. Primero porque es intracelular, aparte el amiloide de Alzheimer siempre presenta la misma estructura, pero también presenta el canal de calcio. Eso es común a todas las amiloidosis. Por eso producen. En realidad, antes se creía que era la fibra amiloide la que estaba impidiendo la función fisiológica, pero en realidad la fibra amiloide, por eso en muchos casos no hay relación entre la cantidad de fibra de amiloide depositada y el cuadro patológico. ¿Por qué? Porque en realidad el cardiomiocito o la célula nerviosa o la célula de Schwann murió cuando se le depositó el primer monómero, porque muere por apoptosis en el caso de la fibra nerviosa y directamente por necrosis en el caso del corazón. Esa es la razón por la cual se pueden ver todos estos parámetros que son la expresión de una inflamación en el corazón, como son la terminación del amino terminal del péptido natriurético o la troponina. Doctor, una pregunta. Aparentemente el depósito de los monómeros de transtirretina es parte del problema, pero la plasmina tiene un rol pareciera fundamental en la modulación. ¿Existen algunos objetivos terapéuticos que estén apuntando actualmente no solo a evitar la producción de transtirretina, sino también a modular la plasmina? En realidad, la plasmina es una enzima proteolítica muy regulada, porque la verdad, la función fisiológica que cumple es impedir la formación de los trombos, o cuando se producen disolverlo, porque tiene actividad fibrinolítica. Por eso es tan importante en la matriz extracelular, porque hay mucha fibrina, y entonces eso mantiene la homeostasis. ¿Es natural que la plasmina esté hidrolizando la transtiretina? ¿Lo producen todas las personas? No, solo en circunstancias fisiológicas determinadas. En realidad, yo observo que las nuevas publicaciones le están dando la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque se puede ver ahora cuál es la estructura que adquiere el amiloide. Y no creo que estén desarrolladas, porque inhibir la plasmina, ¿qué significaría? Que se producen trombos. Entonces, no sé, la terapéutica es complicada cuando son cuestiones así generales, pienso Mm. yo. No me meto con la terapéutica, eso es cosa de ustedes. Los bioquímicos nada más decimos, se produce por esto. ¿Y cuál es la explicación de que por ejemplo, la mutación VAR142 de leucina se active a los 65 años en población más senil, la VAL30 en las áreas endémicas se active antes de los 50 años? ¿Hay alguna explicación eso del punto de la transtiratina alterada que se produce? A mí hay una cosa que me llama la atención, que es cuando se habla de early y late presentación de la... Y yo mucho no creo en eso. ¿Qué es lo que se presenta tarde? El cuadro neurológico, porque es bien chismoso el cuadro neurológico. La molestia de las terminales nerviosas se sienten enseguida y a mí me parece que el cuadro cardíaco es extremadamente silencioso. No sabemos cuándo se presentó. Yo nunca hablo del early y el late por eso, porque yo creo que dada
la poca especificidad del cuadro cardíaco, y discúlpeme que hable en estos términos, pero hace que no se diagnostique tempranamente. Entonces se presenta tarde, ¿por qué? Porque el corazón estuvo, mientras tanto, compensando esos problemas y seguía funcionando. Entonces se hace evidente cuando es ya tarde, en mi concepción, ¿no? Mi interpretación. Sí, ahora, de todas formas, bueno, en Portugal hay cuadros neurológicos muy severos descritos de presentación precoz que llevan a amputaciones, que es mucho peor que cualquier neuropatía diabética que nosotros hayamos visto. Y la verdad es que nosotros, siendo que no somos un país endémico, la verdad es que me ha tocado ver pacientes neuropáticos, pero no con esa severidad neurológica descrita fotos que ha mostrado el doctor Fabio Barroso, Marcia Wellington, de pacientes con un compromiso neuropático horroroso, digamos. No, es que mueren por cuadro cardíaco. Ahora usted imagínese, en una amiloidosis con variante, que tienen cuadro básicamente neuropático. Pero supongamos que el gen que codifica para la wild type es mucho más activo que el que codifica para la mutante. Se producen 3 wild type por cada mutante. Entonces, la afección cardíaca está acelerada, porque la probabilidad de que se produzcan esta transtiretina con canal de calcio cerrado es muy grande y tiene tremenda afinidad por el miocardiocito, porque ¿qué pasa? Esa secuencia hidrofóbica tiene afinidad por los fosfolípidos ácidos de la célula y el cardiomiocito tiene cardiolipina, que es ácida. Por otro lado, la acción de la plasmina se ve muy aumentada justamente por la fuerza mecánica del corazón. Entonces se hace más activa la plasmina. Posiblemente natura es sabia para impedir la formación de fibrina y coágulos, ¿no? Pero que se presente antes o que se presente después, hay factores fisiológicos importantes, simplemente la actividad génica. Y una pregunta más, la más sencilla de todas, que siempre me ha generado discusión. En amiloidosis AL, la verdad es que la respuesta terapéutica hematológica es extremadamente simple porque es ver la relación capa-lambda. Es lo que los que nos dedicamos a TTR le envidiamos a los hematólogos, porque más simple que eso es imposible. Nosotros nos damos vuelta entre parámetros clínicos, ProNP, función sistólica, compromiso neurológico, pero ninguno es tan categórico. Y sin embargo, en los estudios que muestran que usan terapia silenciadora y también con terapia estabilizadora, muestran que los niveles de transtirretina se modifican abruptamente. Entonces, la pregunta ¿es tan difícil o si hay a futuro algún desarrollo que nos permita medir directamente la transtirretina como marcador terapéutico? A mi juego me llamaron. Nosotros estamos poniendo en marcha justamente el dosaje del tetrámero de transtiretina, porque hay muchos trabajos viejos que miden transtiretina por mecanismos inmunológicos, pero no sabemos realmente si estamos midiendo tetrámero, dímero, monómero, amiloides, todo va, porque tampoco sabemos exactamente cuál es el epitope para ese anticuerpo. Entonces, nosotros lo que proponemos es medir la transtiretina en sangre, porque lo primero que se produce, aún en cuadros presintomáticos, es la disminución del tetrámero de transtiretina. Y esto es lo que estamos poniendo en marcha, espero que podamos hacerlo muy pronto. Y en realidad es el único elemento específico para transtiretina, porque todos los otros son indirectos, los neurofilamentos y toda la situación, digamos, clínica. Ahora, yo escuchaba el viernes pasado a un cardiólogo del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que hace la parte de medicina nuclear. Y él decía que cuando le piden el centellograma, en el mismo acto descartan a L.
Entonces, cuando ellos tienen el resultado del centellograma, si dio AL positivo, bueno, es urgente y le da el tratamiento específico. Pero si la AL negativa, entonces avanzan con la amiloidosis por transtiretina. Y en realidad, esos son elementos bien objetivos. Claro, de hecho eso es lo que pide las guías, que hagamos todos los estudios, que no fue lo que ocurrió en el paciente que describí, que se hagan todos los estudios de forma inmediata, justamente para no perder tiempo, porque la amiloidosis AL en 6 meses mata y TTR es más lenta, pero esa es la Ustedes, urgencia. ustedes imaginen, yo me imagino un paciente, una familia, donde un miembro de la familia hizo una amiloidosis por transtiretina. El diagnóstico precoz, presintomático, es indispensable, porque a lo mejor ese individuo nunca va a tener una amiloidosis por transtiretina. No se va a morir de eso, por lo menos. Pero, Pero sí podemos darlo en forma precoz, ¿no? claro, si el problema es que una es el acceso a la terapia y además, ¿qué terapia? Si va a ser silenciadora, estabilizadora, eh, es una pregunta que yo creo que todavía no la vamos a tener a corto plazo. Yo De sabe, hecho, planteaban ahora, por ejemplo, establecer el estadio más temprano. Estaban planteando un italiano que publicó en la JAC recientemente un artículo que planteaba que pacientes que tuviesen ProNP entre 500 y 600 y incapacidad funcional uno pudiesen ser pacientes que pudiesen ser tratados. De hecho, Acoramidis, que es otro estabilizador, tiene una rama de estudio actualmente en pacientes presintomáticos, justamente para ver si eso mejora el pronóstico de estos pacientes, no llegar a las catástrofes que solemos ver. a mí me parece que en la situación como primera línea de fuego, me parece que el estabilizador ayuda. Pero por un tiempo, por esto que expliqué, lo de la cooperatividad negativa, ¿no? Y entonces hay que controlarlo. Hay un trabajo publicado donde miden la transtiretina por método que se hace a través de un fluoróforo. En alguna otra oportunidad puedo explicar el método de dosaje, que es el método que mide el tetrámero de transtiretina, donde muestran los valores de transtiretina en un individuo normal, en uno presintomático y en un paciente con amiloidosis, ¿no? Y cómo son los valores de transtiretina tetramérica. Y también muestran que en otro trabajo se muestra cómo un tratamiento prolongado con el estabilizante produce un efecto de cooperatividad negativa. O sea que a mí me parece que son como dos etapas, ¿no? Hasta que primero estabilizar, porque eso funciona bien por un tiempo, y luego entonces poder avanzar con la única manera de evitar la formación del amiloide, que es inhibir la síntesis, porque en la medida que se disocia, en la medida que la reacción es irreversible porque se deposita, cada vez la actividad génica es mayor, justamente porque trata de compensar la falta de transtiretina tetramérica. Y eso es un efecto absolutamente contrario a la salud, porque cada vez hay más amiloide para que se deposite. Hay más ladrillo para producir el muro de concreto en el fondo. Exactamente, eso es lo que yo interpreto. Muy interesante, doctora Steni. Yo creo que ya estamos el tiempo, está viendo que no hay más preguntas. Le mandan saludos, doctora Miguel Bayones, y saludos cordiales también desde Venezuela. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a nombre de Sochicar y a nombre de PTC Medical, creo que, y a nombre probablemente de todos los chilenos, de los más de 60 conectados que estuvimos, agradecemos mucho, doctora Sterin. Muy interesante su presentación. Creo que en algún futuro vamos a tratar de traerla a Chile para poder ver, porque realmente esta es una parte de la amiloidosis que no dominamos los médicos y que es muy interesante que la conozcamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y su presentación fue hermosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, PTC Medical, muchas gracias, Chicar. Nos vemos en una próxima ocasión.